Uno. Hola, hola, futboleros, futboleras, hinchas de Unión Española. El día de hoy nos vamos a dar un tremendo gusto, un gusto especial. Es un honor para nosotros como medio de comunicación tener en nuestro programa aniversario, programa del recuerdo, porque ya han pasado 50 años desde aquella vez que Unión Española estuvo en la final del torneo continental de clubes más importante de este lado del mundo, la Copa Libertadores. Unión Española fue finalista en 1975 y estamos aquí para recordar esa hermosa campaña que hizo vibrar a los hinchas, que tuvo estadios nacionales completamente llenos para seguir a Unión Española en esa gesta que fue llegar a una final, que fue la segunda final en la historia del fútbol chileno. Vamos a conversar de lo que fue esa campaña, esa clasificación, con uno de los héroes de esa gesta, con un futbolista que fue 3 veces campeón con Unión Española, lo podemos ver aquí atrás. Juan Machuca puede tocar 3 de las estrellas que estuvieron aquí, porque él fue campeón, supo levantar la copa con Unión Española en más de una oportunidad, así que nos daremos un gustito para repasar esa campaña y por supuesto la mirada futbolística desde el equipo de don Juan Machuca. ¿Cómo está, don Juan? Muy amable, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y bueno, espero que podamos recordar cosas ya históricas, pero que van quedando en el recuerdo de la gente de Unión Española, que Dios quiera que algún día puedan lograr llegar a esa instancia y situar a la Unión en el lugar que realmente se merece. Sí, es lo que todos esperamos. Y bueno, ya han pasado 50 años de aquel año 75, glorioso para Unión Española, sale campeón. De hecho, en esa década Unión acostumbraba a jugar Copa Libertadores, competencia internacional. Lo quiero llevar al comienzo de ese año 74, año mundialista, donde Unión tuvo representantes en el Mundial de Alemania 74. En ese año Unión sale cuarto y clasifica a la liguilla junto a Wanderers, que no hizo un buen torneo, pero había sido finalista de la Copa Chile, junto a Colo Colo y junto a Palestino, si mal no recuerdo. Esos 4 equipos integran la liguilla pre-Libertadores y hay un empate en puntos entre Unión Española y Colo-Colo. Huachipato, que fue el campeón en ese año 74, ya estaba clasificado a la Copa Libertadores. ¿Qué recuerda desde aquella liguilla, de esos partidos y de esa final contra Colo-Colo que gana Unión Española? Bueno, nosotros marchábamos mal en el campeonato nacional y don Lucho se había ido de Unión Española y lo rescata don Abel cuando don Lucho está en Ovalle. Y él vuelve a dirigir Unión en ese tiempo y Unión clasifica la liguilla. De ahí partimos, nos tocó realmente enfrentarnos con Wander, Palestino, y llegamos a una definición con Colo-Colo, y la cual se ganó 2-1 en el Estadio Nacional, y Unión clasificó a la Copa Libertadores del año 75. Ese fue lo que pasó el 74. Unión venía también con algunos jugadores que habían participado en el campeonato en Alemania y nos tocó la fortuna de ganar la liguilla del 74 para poder representar a la Unión en la Copa Libertadores. Le pregunto, en esos principios de los 70, ¿cómo eran esos partidos contra Colo-Colo? Porque eran los dos equipos animadores. Colo-Colo venía de haber jugado la final del año 73 de Libertadores, tenía un gran equipo, Chamo Valdés, Caselli, como máximos referentes. ¿Cómo eran esos duelos? Me imagino que eran partidazos ahí en el Estadio Nacional. Bueno, sí eran buenos partidos, pero generalmente Unión en esa época le amargaba siempre la felicidad a Colo-Colo, porque el que ganaba generalmente era Unión. El año 73, si bien es cierto, Colo-Colo llega a la final de la Copa Libertadores, en el Campeonato Nacional Unión le ganó los 2 partidos. Incluso en un partido definitorio para que Colo-Colo pasara de la fase, le tocó definir con Unión Española en el Estadio Nacional, y en el cual nos gritaron de todo para que pasara Colo-Colo. O sea, no le voy a repetir lo que nos decían, pero Unión, yo me acuerdo perfectamente porque yo jugué ese partido, jugó a media máquina y empató a 0 con Colo-Colo, y ahí ellos pudieron pasar de fase y llegar a la final. Pero
Nosotros teníamos un muy buen equipo también en el 73, habían grandes jugadores. Y bueno, el campeonato lamentablemente se perdió. Le pregunto ya el año 75, ¿cómo se arma ese plantel? ¿Recuerda qué refuerzos llegaron para el 75? Unión conservaba menos la base del campeonato del 73 que habían sido campeones. ¿Recuerda quiénes llegan para reforzar Unión ese año 75? Bueno, ya eso han pasado tantos años que no me Sí. acuerdo mucho, pero me parece que llega Víctor Pizarro, me parece, Waldo Quirós, 75, creo, pero no me recuerdo muy bien ¿Jorge de... Toro había llegado antes? No, Jorge Toro estuvo el 73, fue campeón Ya, el 73 con Unión Española. El año 73, Unión Española ganó, digamos, o mejor dicho, perdió un solo partido en el año. Y yo terminé invicto ese campeonato, porque yo no jugué el partido que perdimos. Usted lo perdió. Yo digamos, terminé invicto y el partido lo perdió Unión en Talcahuano con Huachipato 2-1 y yo me casé ese día. Y me quedé en Santiago, así que yo terminé invicto. Bueno. Y bueno, Unión venía de una racha grande porque el 70 había perdido una final con Colo-Colo, que fue en el alargue, que Beirut no hizo 2 goles. Después Unión venía de ser campeón del 73, el 74 campeón de liguilla, el 75 campeón otra vez. No, para ir metámonos en el año 75. Ustedes van al sorteo, les toca con Guachipato, que había sido campeón en el 74, y les toca con The Strongest y Jorge Wilstermann, de Bolivia. Correcto. Bueno, tuvimos la suerte nosotros cuando jugamos con Huachipato, le ganamos por 7-2 y se hizo un partido muy grande la Unión y creo que merecidamente el triunfo fue lo que se reflejó en la cancha. ¿Ustedes veían que era un equipo, dentro de los jugadores, entre ustedes mismos, sentían que era un equipo copero, un equipo fuerte, un equipo que no la iba a tener fácil nadie contra Unión? ¿Se sentía eso en el interior? Unión siempre tuvo muy buenos jugadores en esa época. Era difícil ser titular en la Unión porque uno dejaba de jugar 1 o 2 partidos y perdía el puesto. Era un plantel que en un momento determinado llegó a tener 12 o 13 seleccionados nacionales. Entonces sabíamos que había un potencial futbolísticamente, digamos, en la Unión, lo que era el equipo. Entonces había que andarse con mucho cuidado como jugador. No había que perder el puesto. No había que perder el puesto, si no lo perdía para siempre. Así que obligado a estar bien y a veces jugar, incluso a veces con una pequeña lesión que permitía jugar, pero había que hacerlo. Y le pregunto, porque claro, le ganan 7-3, creo, 7-2 a Huachipato, y después van a Bolivia y Unión no pierde en Bolivia, Unión No. empata los 2 partidos. Le pregunto un poco en la actualidad, ¿cree que se ha como masificado un poco este mito de que le cuesta mucho a los equipos chilenos jugar en la altura cuando antes quizás se sacaban buenos resultados? Sí, a nosotros nos toca jugar con Jorge Wisterman en Cochabamba y empatamos, y después nos toca jugar con Strongest en La Paz y también empatamos. Claro que es complicado jugar en la altura porque yo nunca había jugado, pero nosotros antes habíamos sido precavidos como equipo, como plantel, porque don Gustavo Orlier, que era nuestro preparador físico, nos hizo todo el trabajo de pretemporada antes del partido, lo hicimos en Portillo. Fuimos a Portillo e hicimos todo el trabajo, entonces ya había más altura ahí y así nos preparamos para ir a jugar a La Paz. Y nos dio buenos resultados porque logramos pasar la etapa y clasificar. Me pregunto por los jugadores ahí que se hablaba en el plantel, porque ahí esa línea defensiva, si no me equivoco, era Arias, Berli, Soto, Machuca. Correcto. Bueno, había muy buenos jugadores, por eso le digo que está Leopoldo Vallejo, Juan Olivares, Mario Soto, que es un gran jugador, Antonio, ni hablar. Entonces teníamos un buen equipo.
está Rubén Palacio. No, Unión tenía un buen equipo y sabíamos que ¿Cómo eran podíamos... esos entrenamientos de tantos jugadores buenos? ¿Cómo se peleaban el puesto también ahí en la semana? Sí, los entrenamientos eran durísimos, don Gustavo. Yo con todo el respeto que tengo con los entrenadores que habían en Unión y pasaron, yo siempre he dicho, y lo reitero ahora, para mí el mejor entrenador que tuve yo se llamó Gustavo Orlet, con todo el respeto que tengo por los entrenadores. Pero para mí fue mi gran entrenador, aunque él era preparador físico. Pero don Gustavo sabía realmente quién tenía que jugar y quién no. Tenía más llegada con el jugador. Exactamente, ¿no? Tenía buena llegada con el jugador y él sabía también quién. Exactamente. O sea, él podría haber sido entrenador de un equipo. Perfectamente, don Gustavo venía de ser 10 años consecutivos campeón invicto en básquetbol con la Unión Española, entonces tenía todas las aptitudes. Y de lo cual yo siempre he hablado muy bien de don Gustavo porque para mí fue un guía dentro del deporte, para mí. Y me pregunto ya cuando después de esa expedición en Bolivia, Unión tiene que jugar los partidos de local acá en Santiago, Unión pasa primero de ese grupo en la fase inicial. Cuando ven que el equipo gana, y le pregunto ya por figuras más individuales, por la figura de Sergio Humada, de Spalletti, de Trujillo, que ya se consideran como la figura, un poco ingrato, siempre miran más a los delanteros que a los defensores, pero las grandes figuras de esa Unión, ¿cómo lo sentían ya pensando en una siguiente fase? Que ya Unión creo que ya había logrado clasificar a semifinales años anteriores, pero ahora lo lograba nuevamente. Claro, o sea, nosotros después nos toca jugar con Liga de Quito y con Universitario de Lima. Y sabíamos que podíamos pasar la fase. Unión tenía un equipo que podía pasar la fase y por eso fuimos, o sea, por eso luchamos. Y claro, viajamos a Quito y perdimos 3-1 en Quito con un muy buen equipo. ¿Qué recuerdas de ese viaje a Quito? O de eso que creo que era la primera derrota de la campaña internacional de Unión porque la fase de grupo no habían perdido. Sí, nosotros viajamos a Quito, ellos jugamos en la altura también de Quito y el clima es cambiante, generalmente se juega con lluvia en un momento determinado. Y bueno, cometimos algunos errores defensivos y ellos aprovecharon bien la situación y nos hicieron los goles. Pero Unión sabíamos que de vuelta podíamos nosotros recuperarnos y poder pasar esa etapa. Y de hecho, Unión aquí gana merecidamente y nos toca jugar con Universitario y empatamos en Lima y después sabíamos que con un triunfo aquí podíamos pasar la fase. Creo que el último partido fue el empate en Lima, porque jugaron antes con Universitario. Aquí, claro, y se ganó 2-1 con un gol de penal de Trujillo, que una falta que le hicieron a Spedaletti, porque Spedaletti realmente era un hombre muy habilidoso con la pelota y se creó una falta penal y se hizo efectiva y logramos el triunfo. Después sabíamos que iba a ser complicado en Lima porque el Universitario tenía grandes jugadores también y era difícil, pero Unión también era un equipo que tenía sus capacidades y sus individualidades, digamos. Y bueno, logramos empatar con Universitario y clasificar para la etapa final. ¿Qué recuerdas de ese viaje, de ese camarín, de ese empate que daba la clasificación, de hecho, por un punto sobre Universitario a Unión? Que claro, Unión le ganó acá de local. Bueno, nosotros viajamos mucho antes a Lima y ellos, bueno, cuando el bus salía, nos gritaban de todo porque querían clasificar, pero sabíamos que nos exponíamos a eso y nos concentramos en el hotel y tratamos de ocupar las habitaciones más alejadas de la parte de la calle, digamos, porque no metían bullas con tarro, con una serie de cosas. Pero bueno, estábamos nosotros bien concentrados en lo que íbamos a buscar
Y bueno, al final se logró el objetivo y logramos pasar de fase. ¿Hubo alguna charla técnica, una conversación entre los jugadores antes de salir a la cancha? Porque ese equipo igual era un equipo grande de muchos referentes, varios seleccionados nacionales. Sí, lo que es que nosotros teníamos un referente en cuanto a la motivación, que era don Lucho. Lucho Santibáñez ahí nos motivaba de alguna forma, que era especial en su motivación, así que ya sabíamos que lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que tratar de complicar a nuestro equipo adversario. Así que don Lucho nos motivaba bien, no había problema en ese sentido. Así que logramos pasar, como le digo, de fase y estábamos todos contentos, felices en el camarín. Ya teníamos una alegría grande de poder pasar a instancias ya finales. Y le pregunto nuevamente ya en la cancha, ese partido, la clasificación, porque era un universitario duro, la base de la selección peruana que había sido 2 veces campeón de América en la década del 70, que ustedes los eliminan para ir al Mundial del 74 y era la Exacto. base de ese equipo universitario. ¿Recuerda algún jugador que le haya tocado marcar, que haya sido un duelo duro ahí adentro de la cancha? Es que Universitario en ese momento tenía grandes jugadores, jugaba Oblita de puntero izquierdo, que era un gran jugador, Esa era su marca. era mi marca, entonces yo tenía que estar muy preocupado de él y gracias a Dios las cosas salieron bien. En Unión en ese tiempo nos ayudábamos uno a otro, si había un detalle tratábamos de corregir o de que un compañero ayudara en esa función a su compañero para que lo hiciera bien. Pero también la unión del grupo y la cohesión del equipo hace que nosotros pasemos de fase. Y le pregunto a usted que nació como delantero, que siempre tuvo esa vocación ofensiva, que hacía goles. O sea, ¿alguna vez se llevó algún reto, no sé, de Mario Soto, de Hugo Berli, de la defensa? No, era natural cuando uno cometía un error que le llamara la atención. Y además la atención se la llamaba en el entretiempo, era peor. Así que había que ajustarse más o menos a los parámetros que indicaba el técnico y también a lo que los compañeros le pedían. Entonces, pero tratábamos más que nada de ayudarnos y porque sabíamos la calidad de cada uno de los jugadores que había. Así que gracias a eso también se logró llegar. ¿Cómo es esa sensación de saber en el fondo que uno tiene compañeros que resuelven? O sea, ustedes estaban claros que tenían delanteros como Trujillo, como Ahumada, un enganche como Spadanetti, el mismo Vélez. Sabían que tenían jugadores que hacían goles, que eran determinantes. ¿Cómo era esa sensación de salir a la cancha con un equipo así? Bueno, nosotros salíamos con la confianza de que podíamos hacer buenos partidos y de que podíamos lograr triunfos. Y bueno, uno miraba y también analizaba la calidad de jugadores que habían en Unión Española en ese tiempo y eran todos grandes jugadores. Entonces, había que tener confianza en ellos, como así también los delanteros confiaban en nuestra defensa. Nosotros tratábamos de confiar en ellos. Había grandes, como le digo, Spalletti, Omar, Pollo Vélez, Alejandro Trujillo, que fue goleador de la Copa Libertadores en ese año. Entonces sabíamos la capacidad que el equipo podía tener en determinado momento y ganar los partidos. Y así se presentó, así logró llegar Unión hasta la final con Independiente. Repasando el equipo, ¿qué volantes jugaban ahí? Estaba Francisco Las Heras, Sí. los volantes también habilidosos que venían de la U. ¿Quién era el volante central? ¿Quién jugaba de 6? Bueno, el equipo en esa copa jugaba Mario Soto, Antonio Arias, jugaba yo por la derecha, Juanito Olivario, Leopoldo Vallejo. Se peleaban ahí los arqueros porque eran ambos buenos arqueros. Sí, los dos extraordinarios. Bueno, los dos habían estado en el Mundial de Alemania también. Estaba Manuel Gaete. En general todos eran grandes jugadores, entonces yo creo que Unión nunca había tenido un equipo como de esos años, o sea, no ha logrado llegar a tener un equipo tan completo como eso. Ese es mi opinión. Ya pasando esa fase de grupo, ese empate con Universitario que fue terminando mayo,
la última semana de mayo. Si no me equivoco, el 3 de junio ya es el último partido y tienen que jugar la final contra Independiente. Cuando vieron, porque por el otro lado en ese tiempo el campeón clasificaba al tiro a semifinales, Independiente ya estaba en esa fase, cuando ven que les toca en el fondo Independiente en la final, ¿cuáles fueron las sensaciones que ya venía de ser el actual campeón? Bueno, sabíamos que nos enfrentábamos no solamente a un equipo, sino que también nos enfrentábamos a diferentes cosas extradeportivas. Pues después de ver Colo Colo el 73, lo que había pasado con ellos, sabíamos que nos exponíamos nosotros también a que nos pasara algo parecido. Y de hecho, nosotros viajamos a Buenos Aires y nos concentramos en el complejo que tenía Boca Juniors. En Casa Amarilla. Exacto, y que estaba retirado de la ciudad, digamos. Y ahí sucedieron cosas, ahí empezaron a pasar ya cosas que eran extradeportivas. Ese era el segundo partido, el primero se juega en Santiago. El primero, claro, se juega en Santiago y Unión gana 1-0 con un gol de Sergio Humán al final. Y sabíamos que nos enfrentábamos a una potencia. Ellos habían sido como 3 o 4 veces campeón de la Copa Libertadores. Venían de ser 3 veces campeones. Exacto. Entonces, gracias a Dios aquí se gana haciendo un muy buen partido. Y ¿Cómo fue esa sensación, ese estadio nacional lleno, hinchas sí, saliendo yo a la cancha? creo que ha sido una de las veces que el estadio estaba más lleno. Y es que en ese tiempo, cuando un equipo chileno pasaba una instancia de esa naturaleza, la gente apoyaba. Aunque fueran de otro equipo, la gente iba a apoyar al equipo chileno para que lograra otras cosas. Y de hecho, yo no creo que Unión Española en su vida deportiva haya llenado el estadio así como se llenó esa vez. Y nosotros sabíamos la responsabilidad que había en nuestras espaldas, porque queríamos darle una satisfacción no solamente a Unión Española, sino que en general al fútbol nacional. Y así entramos a jugar ese partido y gracias a Dios logramos ganar. Me acuerdo perfectamente ese partido. Se acuerda muy bien de ese partido. ¿Cómo recuerda que fue el trámite? Porque el gol fue al final. El primer tiempo termina a 0. Independiente veníamos a jugar como Bochini, Bertoni, que bueno, después Bertoni hace gol en la final del 78, que era uno de los jugadores más peligrosos. ¿Cómo fue el control y qué sensación entrar al camarín en ese entretiempo? Bueno, nosotros al principio es natural que todos los jugadores entren nerviosos a jugar. Pero esos son nervios naturales que a uno se le producen, incluso uno antes de jugar transpira ya solo, porque los nervios hacen eso. Pero ya una vez que está en la cancha, eso se pasa. Y hay que concentrarse en el partido y tratar de no cometer errores infantiles que al final de cuentas valen un partido. Nosotros fuimos bien cuidadosos en ese partido, hicimos las cosas como correspondían y logramos pasar ese partido y lo ganamos 1-0 y quedamos todos muy contentos, motivados para ir a la revancha allá con Independiente. ¿Qué les dijo don Lucho cuando terminó ese partido? Bueno, don Lucho también estaba muy contento, las charlas eran motivacionales todas, tratar de levantarnos, si alguno tenía alguna duda, él se encargaba de levantarlo anímicamente, de dejarlo prácticamente impecable para la segunda oportunidad. Pero estaban toda la gente muy contenta, los directivos en general. ¿Recuerda alguna indicación que le haya dado Lucho para ese partido? Que le haya dicho así como, bueno, marca aquí, tiene que ir aquí. No, yo creo que a todos nos decía, él no decía sus cosas, don Lucho, así que aquí hay que jugar con dientes y muela y arriesgar el pellejo hasta el último. Exactamente, entonces don Lucho tenía su especialidad, así que... Le llegaba bien al jugador. Le llegaba sí o sí, así que nosotros sabíamos la responsabilidad que había y la motivación que también nos daba don Lucho Santiago, así que ya que más podíamos pedir. Claro, y ya dar ese partido que de hecho cuando gana Unión Española, claro, ustedes ya venían con la sensación de lo que había pasado anteriormente el 73 contra Colo-Colo, sabían que Argentina iba a haber factores extra futbolísticos, así decirlo.
Bueno, realmente eso empieza a pasar cuando en el segundo partido, cuando en la concentración tenía que haber un bus que nos llevara de ahí al estadio. El bus nunca llegó. Nunca llegó el... No. Y tuvimos que trasladarnos en taxi individual, o sea, habían 3 jugadores en un taxi, otros en otro y así. Había que ir un plantel entero, cuerpo técnico. Exacto, todo. Y los taxis nos llevaron a toda velocidad, pasaban entre medio de otro auto y todo, no, íbamos con los pelos de punta y llegamos prácticamente a vestirnos y a la cancha. Ellos ya empezaron ahí, ya con las triquiñuelas de no facilitar la situación del traslado y todo. Y bueno, llegamos al partido, prácticamente un calentamiento muy pobre, el calentamiento previo al partido, y tuvimos que entrar a jugar. Y ese partido, desde lo futbolístico, fue como el más bajo quizás de Unión de la Copa, el con Independiente allá. Es que nosotros el partido en general estábamos haciendo un buen partido hasta el primer tiempo. Ahí estamos empatando a 1, pero cuando termina el primer tiempo se produce un problema y que le llegó un proyectil al árbitro, aquí le partieron el pómulo y el árbitro en ese momento terminó el partido. El partido se dio por terminado, o sea, reglamentariamente Unión Española era campeón de la Copa Libertadores, reglamentariamente, pero para nosotros, pero el reglamento para ellos no existía. Porque yo no sé, dicen, yo no tengo certeza, pero dicen que alguien de Unión Española dijo, no, ganemos la cancha y juguemos el segundo tiempo. No me acuerdo de eso, pero de haber escuchado a alguien que dijo eso, pero se rumorea. Y lo otro es que los árbitros fueron amenazados en el camarín y tuvieron que salir. A pesar que si nosotros hubiésemos retirado y no hubiésemos jugado, éramos campeones. ¿Qué les dijo Abel Alonso después de esta situación? Me imagino que el de la conocido Julio Grondona era ahí dirigente de Independiente. Yo no sé, don Abel, bueno, él ¿qué podía decirnos si nosotros habíamos hecho todo el esfuerzo posible y lamentablemente se juega un segundo tiempo en el cual nos cobran un penal ya a los primeros minutos del segundo tiempo y después un penal favorable a nosotros que no lo cobró el árbitro. Y claro, estaba todo... ¿A quién le hacen el penal ahí? No me recuerdo a quién le hicieron el penal, pero fue penal. Y no lo cobraron. Y ahí ya después se pierde 3-1 y hay que ir a Paraguay a jugar la final. Sí, antes de ir al del último partido con Paraguay, ¿ustedes ya pierden ese partido, se van al tiro Paraguay y vuelven a Santiago? No, nos fuimos de ahí a Paraguay. Directo. Claro, pero ya habían jugadores castigados, jugadores lesionados, ya el equipo estaba disminuido en Paraguay, prácticamente habíamos perdido los 2 centrales, ya el equipo no estaba como completo como debía haber sido al final. Y lamentablemente perdimos en Paraguay 2-0 y ya se perdió todo. Lo que pudo haber sido una hazaña pasó a ser un partido histórico nada más. Esa es la verdad, porque hemos querido darle una felicidad al fútbol y a la gente de la Unión Española que se la merecía. Y bueno, no se logró, pero también por problemas extradeportivos, porque nosotros realmente fuimos campeones. Reglamentariamente el equipo de Unión Española fue campeón el 75, pero el reglamento era para un lado y otro reglamento para otro lado. Entonces, extradeportivamente fueron campeones independientes, porque el partido se dio por terminado, el árbitro el que manda y el que determina. Si nosotros no hubiésemos ido al camarín y no hubiésemos vestido y no hubiésemos venido, ¿qué podía decir la Federación de Fútbol? Nada. ¿Y cómo fue esa salida a la cancha nuevamente? Me imagino que el entrenador Don Lucho, ¿qué les decía para ese segundo? No, pues Don Lucho nos motivó a seguir
las pifias y todo del público era normal, porque si estaban ellos en su casa y todo, pero lamentable. Esa es la verdad. Es lamentable porque podíamos haberle dado a nosotros un campeonato de Copa Libertadores. Ojalá alguna vez Unión logre llegar a una instancia igual que la nuestra, pero Claro, no, no se repetió en 50 años todavía. exactamente. Cuesta. ¿Cómo fue el recibimiento ya en Santiago de ese subcampeonato que en ese momento para el fútbol chileno seguía siendo algo histórico? Sí, la gente nos recibió bien a nosotros, el campeonato que podíamos más pedir, y ya habíamos hecho todo lo posible deportivamente nosotros. Ya más no podíamos hacer, ya lo otro era una situación reglamentaria que ya no concernía a nuestro alcance, ya a nivel directivo. Pero la gente nos recibió bien, ¿qué más podíamos alcanzar? Se hizo todo lo humanamente posible en la parte deportiva y también en lo personal. A mí me tocó, yo tuve la suerte de ser capitán de ese equipo de Unión Española y bueno, lamentablemente no se pudo. Le quiero preguntar, por supuesto, recordando todos estos jugadores que usted ha mencionado, para la gente más joven, quiero preguntarle por la calidad, bueno, suya de lateral y la calidad de los compañeros con los cuales usted jugaba, porque era un muy buen plantel de jugadores. Por ejemplo, ¿qué características, usted, cómo describiría como delantero a Sergio Humada? No, Sergio era un goleador innato. Sergio aprovechaba la oportunidad que había, la aprovechaba. O sea, no, era difícil que... ¿Le tocó marcarlo en algún entrenamiento de Sergio? No, a mí, sí, bueno, era natural cuando jugaba. Que se movía por todo el frente, entonces era complicado. Y cuando un delantero se mueve en esa naturaleza, es difícil. Igual está el Pollo L con su amague y todo, costaba. Gracias a Dios, cuando me tocó enfrentar al Pollo, jugando a él por Colo-Colo, y creo que lo hice bastante bien porque yo prácticamente me crié futbolísticamente marcando al Pollo. Entonces lo conocía, sus movimientos, su amague. Todo, exacto. Cuando yo empiezo a subir al primer equipo, siempre en los entrenamientos me tocaba marcar a él. Y ya lo conocía, su amague, su velocidad y todo. Y siempre, bueno, el Pollo reconoce que al lateral que nunca lo pasó con facilidad era a mí. Siempre él lo reconoció él, no es que yo lo diga, sino que él mismo lo reconoce. Pero el Pollo es un jugadorazo. Jugadorazo. Sí, todo en general. El talento de Belly siempre en la historia del fútbol chileno. Que es un jugador que tiene 2 finales de Libertadores, tiene un mundial. Sí, exacto. Bueno, el Pollo estuvo en el Mundial de Alemania, jugó, estaba en una española o estaba en Colo-Colo, o sea, estaba en los mejores equipos en ese momento que hay en el fútbol nacional. Un gran jugador el Pollo y también una gran persona. Y le pregunto por los centrales. ¿Cómo eran los centrales? ¿Cómo describiría esa dupla de Mario Soto y Hugo Viernes? ¿Eran centrales duros, buen cabezazo, físicos? Los dos eran grandes jugadores. Hugo Erling ni hablar. Por arriba era impresionante. Malo en la cancha en el buen sentido, o sea, de atacar al delantero. No, Hugo fue un jugador fuerte, que iba siempre, era leal. Hugo siempre fue muy leal, siempre fue fuerte. Su característica era trabar con todos y le tenía mucho respeto. Y Mario Soto ni hablar también. Sí. Mario Soto físicamente era una bestia, digamos. Esa es la verdad. O sea, así lo puedo catalogar yo porque yo estuve al lado de él. Y la condición física, yo creo que Mario tenía una cosa especial. Podía correr 20 kilómetros y, podía jugar partidos. Claro, y jugar sin ningún problema. Y Antonio, ni hablar. Antonio marcaba mejor o atacaba mejor. Hacía las dos cosas bien. Para mí Antonio era muy completo como lateral. Y hay como una pequeña votación que dicen que es el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol chileno. ¿Qué opina usted? Yo también creo lo mismo. Antonio era el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol. Sí.
sin menospreciar a nadie, No, por digamos. supuesto, hablando futbolísticamente. A mí también el lateral izquierdo que siempre me impresionó y que yo lo encontraba extraordinariamente bueno, Enzo Escobar. Sí. También me dejó muy buena impresión Enzo Escobar. Pero en general, la gente que llegó a Unión era difícil. Yo cuando recién comencé mi carrera en la Unión, nunca soñé en ser titular en un equipo como el que había. La verdad que... Terminó siendo capitán de esos jugadores. Aparte de eso, pero como le digo, yo cuando llegué a la Unión Española de cadete, era muy difícil que un cadete se quedara titular ahí, y a mí me tocó la suerte. Por eso cuando debuto y lo hago bien, yo dije aquí o vivir o morir. Y bueno, gracias a Dios, Dios me acompañó también y las cosas me resultaron bien y pude seguir mi carrera deportiva. Era muy difícil que en Unión llegara así, era complicado, por los monstruos que había. Claro, o sea, era un plantel donde era difícil jugar. Sí. Ese año 75, claro, como usted bien lo catalogó, en vez de una hazaña terminó siendo un partido histórico. Unión termina campeonando ese año 75, levanta el título de igual manera, que es un premio a ese plantel, el año que hicieron ser finalista de Libertadores, y aparte levantar el título en el torneo local. Ahora no sé si ustedes escuchan muchas veces que dicen que la doble competencia, que no se puede. Y bueno, igual la Copa Libertadores se jugaba quizás en un tramo más corto de tiempo. Es raro ver ahora equipos que hagan una buena participación internacional y que aparte puedan campeonar en su liga. Claro, nosotros, digamos, perdimos ese año la Copa Libertadores y nos enfocamos en el campeonato del 75 y logramos ser campeones otra vez porque Unión tenía un plantel realmente espectacular, digamos. Esa es la verdad. Y yo por eso digo que Unión marcó una etapa del 70 hacia arriba en la cual no debíamos haber ganado 3 campeonatos, debíamos haber ganado, yo creo que 5 campeonatos. ¿Cuáles son los dos que usted siente que le faltan? Porque déjeme intentar. Yo creo que el de Colo-Colo en el 70 y el 70, claro, Unión. A ver, lo que pasa es el 70, Unión sacó 18 puntos de ventaja a Colo-Colo. 18. Colo-Colo, yo no quiero menospreciar el asunto, pero Colo-Colo venía mal. Y a Colo-Colo, lo que pasa es que hay fútbol y también hay otras cosas, recaudación. Claro. Y Colo-Colo entró cuarto. Por la ventana. Y a Unión, que había sido campeón porque le sacó esa cantidad de puntos de ventaja, jugó una liguilla. ¿Por qué jugó la liguilla? Si el campeonato a un punto lo sacó Unión Española. ¿Por qué ese reglamento después? Y eso no lo sabía. O sea, al principio era campeón por puntos. Por punto, claro. Y jugamos 2 finales. Porque nosotros tuvimos que jugar una liguilla en la cual estuvo Colo-Colo, Unión Española, Cristal de Temuco y Everton de Viña. Unión, primer partido Colo-Colo, Unión, y ganó Unión 1-0. Segundo partido nos toca con Cristal, hicimos 4-1. Y el tercer partido, que había que empatar o ganarle a Everton, lo perdimos. Y Colo-Colo, que venía de atrás, nos pilló y tuvimos que ir otra vez a jugar una final con ellos. Y empatamos, perdíamos 1-0 el primer tiempo. Después en el segundo hizo gol Carlos Pacheco. Y ya al final Beirut no hizo el gol ya en el segundo tiempo del alargue, de los 30 minutos. Y se pierde un campeonato, porque Unión lo tenía ganado, incluso los banderines decían Unión campeón y tuvimos que colocarle vice al lado, una letra chiquitita. Pero ese campeonato lo teníamos que haber ganado. Y el otro que teníamos que haber ganado, el del 76. Contra Everton. Claro, pero antes ese campeonato lo teníamos que haber ganado antes. Y es una cosa que yo la tengo siempre clavada como una espina, porque nos tocaba con Antofagasta, en Antofagasta, antes del partido, de los partidos finales.
Unión ganaba un patán en Antofagasta y era campeón. Y fuimos a Antofagasta con un planteamiento que a mí no me gustó y nos hicieron el gol a los 40 minutos del segundo tiempo. Y cuando nos decidimos realmente atacar, nos anularon un gol y rematamos como 2 veces el palo. Si hubiésemos partido del principio de esa forma, estoy seguro que lo hacíamos 5 o 6. Pero lamentablemente no se logró. Y ese campeonato se regaló ahí, porque después Everton ganó y nos pilló, porque nosotros teníamos unos puntos de ventaja. Y ahí se produjo la final. En la final, el primer partido lo pudimos haber ganado nosotros, ya el segundo nos ganaron bien. Así que ya podría ser lamentable. Sergio ya se había ido a Everton, ¿no? Sí, se fue a Humada Pedaletti. Claro, se fue a Humada Pedaletti, claro. Y también se fueron los dirigentes de Unión. Ya. Porque Félix Martínez era de Unión Española, después estuvo en Everton. Como ahí como un desarme que terminó en la Exacto. O sea, si se hubiesen seguido en Unión, salía campeón. Perdón, fue Antonio Martínez. Antonio Martínez. Claro que era concesionario del casino de Viña. Y bueno, esos campeonatos los pudo lograr Unión. Y afortunadamente a mí me tocó estar en esa época de oro, digamos, de la Unión Española, porque del 70 hacia arriba Unión peleaba primero, segundo, estaba siempre ahí campeón de liguilla y todo, dando, digamos, una alegría a la gente que... De esa década de los 70, con tantos hitos importantes, ¿en qué lugar ocupa la final de la Copa Libertadores? ¿Es más importante una final de Copa Libertadores o siempre es más importante un título? Bueno, lo que pasa es que un título a nivel nacional debiera ser lo que siempre los equipos debieran pelear. Claro. Pero una final de la Copa Libertadores se da no todos los días. A nosotros, claro, el 70 se nos dieron 3 o 5 oportunidades de ser campeón nacional. Entonces había que lograr algo más a nivel internacional. Y eso es lo que estaba haciendo Unión Española. Y lo que logró Colo-Colo en el año 91, lograr un campeonato, y es primera vez en la historia que y única. Es única, claro, que se ha logrado. Entonces creo que es mucho más importante un campeonato a nivel de Copa Libertadores. Entonces guarda ahí esa campaña como historia. Sí, yo tengo una foto en la cual estoy con Paoni cambiando... ¿Camiseta? No, cambiando banderines ahí. Una estoy en Santiago de Chile y la otra después en Avellaneda. Y son recuerdos que van quedando, los tengo. ¿Qué le podría decir ahora a sus compañeros de ese entonces, de ese camarín, que lo llevo más al partido que ganó, ese camarín que salió a la cancha en el Estadio Nacional? ¿Qué mensaje le daría a ese grupo de jugadores que en ese momento eran jóvenes también, algunos más experimentados? Bueno, un mensaje de amistad, de sacrificio, de entrega, porque un plantel así, con esa gente, que todos eran de calidad, la verdad que habría que felicitarlos a todos. Ellos lucharon por la institución, trataron de lograr la hazaña que todos esperaban. No se logró y se convirtió en un partido histórico nada más, pero yo creo que habría que darle un abrazo gigante a toda esa gente por el esfuerzo que hizo por llegar a la final, junto con Lucho Santibáñez, don Gustavo Olive y toda la gente que eran directivos de ese momento. Felicitarlos a todos. Eso sería lo que yo podría hablar de ellos, de cada uno y de todo el grupo en general. ¿En qué lugar de la historia del fútbol chileno usted sitúa a Luis Santibáñez? Bueno, don Lucho, dentro de los técnicos exitosos en el fútbol nacional, yo lo sitúo prácticamente en el primer lugar. Don Lucho ganó en ascenso con San Felipe, al otro año jugó en primera y también fue campeón consecutivo. Después vino Unión Española y ganó 3 títulos más. Y perdió una final de la Copa Libertadores y fue un mundial. ¿Qué más podría decir? Claro,
para ir finalizando, don Juan, le pregunto un poco unas palabras para el actual momento de Unión Española. Si bien recordamos algo bonito, son 50 años de una gesta histórica, a 50 años la actualidad de Unión es otra, es otro momento. ¿Cómo ve eso en la actualidad? Bueno, lamentablemente a mí me da pena por mi club. De mi vida entera yo nací y terminé mi carrera deportiva en la Unión Española. Todos me decían, ¿por qué no te fuiste? Yo dije, pero ¿por qué me iba a ir si todos querían llegar? Porque Unión la llevaba en ese momento y habían grandes planteles y todo, pero hoy lamentablemente nuestro equipo no ha caminado bien en lo que es este año. Y yo anoche, o sea, ayer estuve en el estadio viendo el partido de Coquimbo con la Unión y la verdad que da un poco de pena que nuestro equipo no levante cabeza. Yo creo que de mi punto de vista Unión no ha hecho las cosas como corresponden. Hay mucha gente que nació en la Unión y que han querido irse. Eso pasó con el caso Villagra, que yo lo encontraba un gran proyecto para la Unión Española, y él al final dice me quiero ir y se fue a Colo-Colo. Ha pasado con Bastián Yáñez, el chico que también se fue de Unión. Carlos Palacio, que se fue a Colo-Colo, tampoco habla bien de Unión. Entonces algo está pasando que no se están haciendo las cosas bien. Pero no creo que sea de hoy. Porque siempre... de varios años. Yo creo que esto se arrastra de siempre. Porque lamentablemente Unión, a la misma gente que nace en la Unión Española y todo, los peores contratos son para esa gente. Venía un personaje de afuera, yo me refiero a un jugador, y ganaba el doble o el triple de lo que ganaban la gente que nacía en la Unión. Y yo lo hablo por experiencia, porque así fue. Si yo renovaba un contrato, tenía que colocarme guante de box para pelear el contrato. Pero venía un jugador de afuera, oye, prima de contrato, una casa. Tú, otra casa. No. Y la gente de Unión tenía que juntar peso a peso. Esa es la verdad. No, yo no tengo por qué mentir. Yo digo la verdad como son, crudamente, pero es lo que pasa. Y yo creo que es al revés. Protejan a la gente que nace en el club. Denle la bienvenida a ellos. Porque ellos se lo merecen. Si llegaron escalando de divisiones inferiores hasta llegar al primer equipo y lo hicieron con sacrificio, quizás, ¿qué tipo de sacrificio han tenido que hacer para llegar? Porque a mí me costó, y me costó sangre, sudor y lágrimas. Esa es la verdad. Entonces, no hagan las cosas mal. La gente de Unión, protéjanla, porque Unión siempre sacó grandes jugadores. Y ahí tiene. ¿Cuál es el mayor ídolo que había en la Unión Española? Hay varios, puede ser. No, ídolo, realmente ídolo, porque para mí, Unión Española, hay un solo ídolo. Para mí, ese se llamó Honorino Landa. Los demás fuimos buenos jugadores que llegamos a Unión Española. Pero ídolo, yo me saco el sombrero con el Nino. Para mí esa es la verdad. A mí me dicen, no, Juanito, tú eres un ídolo. Sí, a lo mejor yo fui un buen jugador, estuve muchos años en la Unión, toda mi vida, logré cosas que a lo mejor el Nino no logró, pero también es por la época, porque el Nino cuando llegó de afuera llegó a Unión en el 73, cuando me tocó jugar con él, y Unión fue campeón. Y el Nino hizo genialidades en los partidos que le tocó. ¿Cómo le definiría como delantero a Honorino Landa? El Nino era un espectáculo. Por eso le digo que lo que pasa es que yo hablo así del Nino porque él era diferente a nosotros. El Nino le sacaba el jockey al arquero. Cuando la pelota, una vez en el Estadio Nacional, sale él y se le va la pelota afuera por el lateral
y estaban los carabineros parados ahí, y el niño tomó la pelota y se pasó a los carabineros. Entonces la gente se reía, se paraba en el estadio porque era una cosa que no era normal. Entonces cuando le sacaba el jockey por ser a Rodena, que era el arquero que tenía Rangers, y arrancaba y el arquero lo perseguía. Entonces había un montón de anécdotas que el niño las tiene. Entonces, por eso para mí él era un ídolo, porque era diferente, era un espectáculo. Y la gente, ¿qué es lo que va al estadio? ¿A qué va a ver? A ver un espectáculo. ¿Me entiendes? Los demás, para mí, buenos jugadores. Y punto. Eso es. Yo pido ahora para ir finalizando un mensaje al hincha que la va a tener difícil, que tiene que estar presente, que tiene que ir al estadio, pero se viene un semestre duro para la gente de Unión. Bueno, yo le digo al hincha que sí está bien, yo lo entiendo, porque yo me debo al hincha. A mí, los que me hicieron jugador fueron ellos. Es la gente que sufre, que va al estadio, que llora cuando perdemos y que se alegra cuando ganamos. Y eso cuando uno jugaba mal, lo levantaban diciéndole bendiciones. Entonces uno tenía que obligadamente hacerlo bien y entregarse al 100%. Luchar en la cancha, dejar hasta la última gota de sudor defendiendo su camiseta. Hoy día preocúpense un poco más de defender la camiseta y no de ganar la plata. Si bien es cierto que ganen plata, yo los felicito, que estén en una época buena y que logren llegar y hacerse un futuro en el deporte. Pero también hay que mirar la camiseta y mirar a las instituciones que están defendiendo. Para mí ese es el punto de vista. El hincha a uno no lo perdona. El hincha va a eso, va a ver ganar a su equipo, y yo sé que el hincha de Unión llora cuando pierde a la Unión. Y por eso le deseo lo mejor de la suerte y que las cosas se traten de hacer lo mejor posible y que Unión pueda salir del momento crítico que está sufriendo en este momento. El hincha no se dedica a criticar solamente a los jugadores. Trate de ir a la cancha, levantarlos, apoyarlos, animarlos lo que más pueda para que podamos salir también de esto. Yo, con mucha mayor razón, deseo que a Unión le vaya bien. El equipo en mi vida, donde yo entregué mi juventud, pero yo traté de hacer lo más posible. Yo fui, realmente a mí me pueden criticar como jugador que era bueno, malo, regular, pero profesionalmente nadie puede decir nada de mí. Y eso es lo que tienen que hacer los jugadores. Primero ser grandes profesionales y entregarse por entero a la institución. Eso es lo que le pido a la gente. Y que también haya un buen comportamiento viceversa entre dirigentes y jugadores. Eso es lo que le podría pedir. Bueno, don Juan, muchísimas gracias por estos minutos. Agradecemos, por supuesto, a Hispanito Gourmet, el lugar del encuentro de los hinchas de Unión, que nos prestó el lugar para poder grabar este capítulo muy especial, recordando 50 años de aquella gesta. Así que muchas gracias, don Juan, por brindarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estoy a su disposición para lo que ustedes me necesiten. ¿Le haya gustado el recuerdo momentáneo de aquellos partidos? Sí, que a uno lo hace emocionarse bastante, hasta las lágrimas a veces, porque uno recuerda con añora, ¿cierto? Y cuando va a la cancha y uno sufre porque ve a su equipo que está pasando por un mal momento, y uno se coloca en la posición de los jugadores. Entonces, por eso le pido al hincha que ayude a la gente de Unión Española, porque somos tan pocos y la gente a veces se dedica más a criticar que a levantar al equipo. Entonces tengan paciencia, porque lo que tenemos es lo que está en este momento, no hay más. Y ahora no sé si el club está en disposición de poder invertir en refuerzos para que nuestro equipo salga adelante. Pero desde esa perspectiva, ya con sus años, ¿el jugador de fútbol alguna vez deja de ser jugador de fútbol o siempre es jugador de fútbol? Yo creo que uno siempre es jugador de fútbol, aunque vaya al estadio, porque uno de repente, cuando un jugador, digamos, uno está viendo el partido y viene un centro y uno instintivamente como que mueve la pierna para meter un gol o salvar una situación.
Y efectivamente yo lo he palpado porque a mí me ha pasado. Entonces de repente yo estoy así, muevo la pierna como para que yo pegarle a la pelota. Claro, entonces uno vive siempre. Yo creo que el futbolista nace y muere. Así. Muchas gracias, don Juan. No, gracias a ustedes por la invitación. Ahí estamos. Nos despedimos. Muchas gracias. Prontamente esto va a estar en todas las redes de Independencia Hispana. Chau, chau.